Soy el doctor Pablo Najo, de la Clínica Elite Láser de Madrid. Hoy vamos a hablar del tratamiento de grasa localizada. Cuando un paciente acude a consulta con un inesteticismo localizado, es decir, refiere que tiene acúmulo de grasa en abdomen, o en flanco, o en cartucheras, lo primero es dejarle muy claro lo que es ese acúmulo de grasa y dónde se produce y por qué se produce, a distinguir entre lo que es grasa localizada, celulitis, que es ese aspecto de hielo en la piel, o flacidez, que es un descolgamiento cutáneo. En este caso, una vez que el paciente entiende que lo que quiere eliminar es un volumen localizado que no está condicionado por un sobrepeso, es decir, el paciente no tiene un grado de sobrepeso grado 2 o preobesidad o obesidad, sino que está más o menos en su peso, pero tiene un acúmulo que sabe que por más dieta que haga no se le va a ir, entonces sí procedemos a informarle de qué técnicas existen para eliminar esa grasa y hacer un diagnóstico adecuado sobre el tipo de grasa que tiene. Lo primero que hay que explicarle es que el acúmulo de grasa localizada se genera en una capa de grasa que se llama capa lamelar o esteatomérica, que está entre los 2 y los 5, los 2 y los 4 centímetros de profundidad. A la hora de tratarla hay que tener en cuenta cuánto grosor tiene esa capa. ¿Cómo podemos saberlo? Ahí están los medios diagnósticos tan importantes para poder tener un buen resultado en el mínimo número de sesiones posibles, es decir, la ecografía. El ecógrafo nos permite medir exactamente cuántos centímetros de grasa tiene y dentro de esa grasa, que se llama panículo adiposo subcutáneo, podéis saber dentro de la capa lamelar, que es la de acúmulo de grasa en esas zonas, cuántos centímetros tiene, pero además qué grado de fibrosis, cuántos septos fibrosos, que va a determinar si va a ser mejor utilizar un ultrasonido o una radiofrecuencia. También nos va a permitir saber el grado de retención de líquido que tiene el paciente para poder prever la realización de un drenaje antes de la sesión de tratamiento. Pero desde luego lo que hay que informarle al paciente es que hay 3 tipos de técnicas para tratar ese acúmulo de grasa localizada. Desde la cirugía, lo que llamaríamos una liposucción, en la cual se mete una cánula y se extraen esos adipocitos, esas cajitas que contienen la grasa, que se llama triglicérido, una extracción de grasa y del tejido que esté alrededor de vasos y terminaciones nerviosas, pero sobre todo grasa. Una extracción que luego condicionará una pequeña flacidez que habrá que tratar, que es una primera opción terapéutica. Una segunda opción para el paciente que no quiere entrar en quirófano, pero quiere la máxima eficacia posible, la técnica se llama adipocitoclasia, es decir, rotura del adipocito, rotura de la cajita que contiene la grasa. Evidentemente, después de la cirugía es lo más eficaz. No se trata de vaciar cajitas, a eso le llamamos lipólisis, que sería la tercera técnica. Por lo tanto, sacar las células, cirugía, romper las células, adipocitoclasia, o vaciar las células, lipólisis. Digamos que a nivel de cirugía plástica, la técnica que utilizan los cirujanos plásticos es la quirúrgica, la liposucción. El médico estético, el dermatólogo, normalmente recurren a la adipocitoclasia, es decir, rotura de la célula. ¿Quién define qué técnicas son apropiadas y que realmente consiguen este efecto? Que sin duda es a mucha más larga duración. No es lo mismo vaciar una cajita que en el momento que dejemos de hacer ejercicio y comamos demasiado volverá a rellenarse, que es el caso de la lipólisis, que tratar de romper esa cajita. El resultado será mucho más duradero, aunque el paciente no termine de cambiar esos hábitos de vida que desde luego le aconsejamos cambiar para no reacumular grasa. Es la FDA, la Food and Drug Administration en Estados Unidos, la que regula qué técnicas son realmente eficaces para romper esa cajita, para hacer adipocitoclasia. Tenemos desde el uso de químicos, de detergentes de la grasa localizados, en este caso en Europa el Aqualix. El Aqualix es un químico, un detergente que se pincha a través de una canulita a 2 centímetros de profundidad, de ahí el diagnóstico adecuado para poder asegurarnos que tenemos ese mínimo de 2 centímetros gracias a un ecógrafo. Se pincha, se deja ese producto, el tratamiento es indoloro, lo único que sí condiciona un poquito de sensación de ardor posterior y de fibrosis, se deja ese producto y al mes y medio, 2 meses, se puede repetir sesión si es necesario. Esa técnica está aprobada. La segunda que está aprobada es la criolipólisis. La criolipólisis, pero entendida como cristalización del triglicérido, para que lo entiendan. Cuando cocinamos un bistec y tiene su aceite alrededor y lo metemos en la nevera está a 4, 5, 6 grados, al día siguiente nos damos cuenta cuando lo sacamos que la grasita ha pasado de un estado líquido a un estado sólido, está cristalizada. Podemos hacer ese mismo efecto en la grasa de nuestro organismo. ¿Cómo? A través de unas máquinas que se llaman aparatos de criolipólisis que, manteniendo una temperatura aproximada de entre 3 y 4 grados a nivel profundo, es decir, a 2, 3, 4 centímetros de la superficie de la piel sobre el acúmulo de grasa localizada, mantenida durante 1 hora, consiguen que se generen pequeños cristales de grasa, pequeños cristales de triglicérido que van poquito a poco a dañar la membrana de la célula y al dañarla van a permitir que ciertos productos como es sodio y potasio penetren dentro de la célula y el sodio y el potasio sobre todo entran acompañados de líquido, de plasma. La célula empieza a hincharse y sufre una apoptosis, una muerte celular. Entonces es una buena técnica de adipocitoclasia siempre y cuando la máquina sea apropiada.
El problema es que, fruto de la vorágine de incorporación de maquinaria en las clínicas, muchas clínicas han incorporado tecnología que no refrigera de forma adecuada durante el tiempo adecuado, que no está controlada adecuadamente por la máquina y, por lo tanto, que adolece de los efectos terapéuticos que buscamos, es decir, una baja eficacia terapéutica. Eso no tiene nada que ver con la tecnología, tiene que ver con una tecnología inadecuada que el centro ha adquirido de bajo coste. Si la técnica es buena, es muy efectiva. ¿Qué más tenemos a la hora de generar adipocitoclasia? Los ultrasonidos focalizados, llamados los más conocidos, compañías americanas, israelíes, Ultrashape, Liposonic, son eficaces. Sin duda, el problema que nos encontramos es que es, a día de hoy, inviable saber en qué paciente va a funcionar bien y en qué paciente no va a funcionar. Es decir, nos encontramos con tecnología muy sofisticada, un ultrasonido que es una vibración de moléculas, de un sonido que genera una vibración de moléculas que van a concentrarse en una cierta profundidad y provocar la rotura celular. Muy sofisticados, muy científicos, pero sabemos que en aproximadamente el 30-40% de los pacientes no va a haber resultado y la técnica es costosa. De ahí que solo se lo hacemos a pacientes que previamente ya hayan tenido un resultado con esta técnica y a pacientes que no han pasado previamente por ella les informamos del riesgo de que no encontremos una eficacia en el tratamiento. Por último, ¿existe un cuarto tipo de técnicas? Sí. Un cierto tipo de radiofrecuencias que tienen un mínimo de 150 vatios y que además tienen un sistema de succión que permita colapsar el termostato del organismo, que son los vasos. Es decir, que los vasitos que se van a llevar el calor que infunde la radiofrecuencia se cierren temporalmente para poder aumentar esa temperatura hasta temperaturas que dañen la membrana de la célula. A día de hoy, la FDA americana solo reconoce 3 compañías, 3 máquinas que lo hacen con eficacia. Una es el VeraShape 3 de una compañía que se llama Syneron, otra es el Venus Legacy de una compañía que se llama Venus Concept, y el tercero es una radiofrecuencia de una compañía americana que se llama Cutera. Son las únicas 3 reconocidas por la FDA como adipocitoclásicas. Bueno, pasamos al último grupo, el grupo de las lipólisis. Lipólisis es todo aquello que induce la salida del triglicérido de la grasa fuera de la célula. ¿Qué hace lipólisis? Cualquier tratamiento que infunda calor. Una dieta también lo hace, el ejercicio genera lipólisis, una radiofrecuencia normal hace lipólisis, un ultrasonido tipo kilohercios o megahercios, un cavitacional, también hace lipólisis, un masaje terapéutico importante también genera lipólisis. Por lo tanto, son técnicas que normalmente son de muy bajo coste, que vacían la célula de grasa, que tiene un resultado muy inmediato, pero que en cuanto el paciente vuelva a unas malas prácticas de hábitos de vida, es decir, coma más de lo que debe y no haga ejercicio, inmediatamente va a recuperar. Normalmente estas técnicas están más ceñidas a centros de estética, más que a centros médicos, son eficaces, pero a muy corta duración de tiempo. Entonces, según lo que quiera el paciente, un acto quirúrgico, un acto que se acerque a lo quirúrgico sin entrar en cirugía, que es la adipocitoclasia, o quiera simplemente un vaciamiento temporal de las células, optaremos por cirugía, por adipocitoclasia o por lipólisis. Cuando hablamos de tratamiento de adipocitoclasia, el número de sesiones va a variar con las técnicas que hemos dicho anteriormente en función de los centímetros de grasa que tenga el paciente. Sabemos que una sesión terapéutica eficaz va a quitar aproximadamente 1 centímetro de grasa, que eso en perímetro viene a repercutir en unos 3 o 4 centímetros, porque nunca tratamos una zona específica. Si el paciente viene con abdomen y flacos, se le trata todo el perímetro abdominal. Si viene con los muslos, se le trata todo el muslo. Toda estructura que tenga 360 grados, como perímetro abdominal, como muslos, deben de tratarse en su totalidad para que el paciente obtenga una buena satisfacción. Eso sí, estamos hablando de tratamientos que tienen una cierta duración. Unos muslos pueden llevar perfectamente entre 2 y 3 horas por sesión de tratamiento, y un abdomen entre 1 hora y media y 2 horas por sesión de tratamiento. Pero eso es hacer las cosas bien, tratar el perímetro globalmente. Desde luego, en cada sesión, a las 2-3 semanas, el paciente va a ver ya un resultado muy adecuado del tratamiento. Como hemos dicho que cada sesión elimina de 3 a 4 centímetros de perímetro y aproximadamente 1 centímetro de profundidad, que lo valoramos por ecografía, según el exceso que tenga de centímetros de grasa, tendremos que pautar mayor número de sesiones. Sabemos que menos de 1,5 centímetros de grasa no podemos dejarle a un paciente. Por lo tanto, que tiene 3 centímetros, pues podremos hacerle una sesión. Que tiene 4 centímetros de grasa, podemos hacerle 2 sesiones. Que tiene 5 centímetros de grasa, podemos hacerle 3 sesiones. Tantas sesiones como precise en función del acúmulo de grasa que tiene. ¿De cuánto hay que separar las sesiones? La de la adipocitoclasia las separamos de 1 mes. Mientras que si el paciente quiere lipólisis, que es una técnica mucho más sencilla, que es de vaciamiento, podemos hacer las sesiones perfectamente semanalmente. Los protocolos normales varían entre 4 y 8 sesiones. Si el paciente está realmente muy mal, incluso hasta 10 sesiones. Y a veces hay que acompañarlo de un cambio de hábito de vida, un consejo nutricional, incluso una dieta, si el paciente está en sobrepeso.
En cuanto al tiempo de tratamiento, decíamos, las lipólisis son de corta duración, los tratamientos con lipólisis suelen durar 30 minutos, 40 minutos, los de adipocicloclasia perimétricos entre 1 hora y media y hasta 3 horas de tratamiento. ¿Qué cuidados tiene que tener el paciente a domicilio? Básicamente, tiene que entender que tanto si hemos roto la célula de grasa, que va a ser muy difícil que vuelva a acumularse la grasa en esa zona, como si la hemos vaciado, estamos soltando triglicéridos al organismo. No hay riesgo ninguno, no es como en la cirugía, que puede haber una embolia grasa, se apelotonen las células de grasa y condicionen que la sangre no circule adecuadamente y por lo tanto hay una necrosis de un tejido. En este caso, cuando hacemos adipocitoclasia, que no es quirúrgica, y la lipólisis, no hay riesgo ninguno de embolia grasa. ¿Qué puede ocurrir? Que el paciente, su músculo, no consuma esa energía que le estamos liberando y vuelva a almacenarse en otro sitio o en el mismo sitio en el caso de la lipólisis. ¿Cómo evitarlo? Solemos aconsejar al paciente, primero, que durante los 3 días siguientes coma 5 veces al día, restrinja los hidratos de carbono, pan, pasta, pizza, restrinja el alcohol y restrinja también todo lo que tiene que ver con grasa. Es decir, que coma carne, que coma pescado, que coma marisco, verduras, frutas y que además lo coma 5 veces al día, durante 3 días. Segundo, que el paciente hace una vez a la semana deporte, que lo haga inmediatamente después de la sesión de tratamiento, no 5 días más tarde. Que no hace deporte, no hace falta que haga, pero que hace 1 o 2 veces, que lo haga en el tiempo más próximo, más cercano a la sesión de tratamiento. Así optimizaremos el que el organismo utilice, el paciente lo llama quemar, utilice el músculo, esa fuente de energía, para poder degradarlo. ¿Es necesario realizar tratamientos de mantenimiento? Cuando hacemos cirugía o adipocitoclasia, es decir, el acto quirúrgico o el acto no quirúrgico que implica la rotura de la célula, el tratamiento es de muy larga duración. Estamos hablando que suele durar más de 1 año, más de 2 y más de 3 si el paciente se cuida, incluso más de 5 años. Cuando hacemos lipólisis, el paciente tiene que estar en mantenimiento casi mensualmente. Y por último, en cuanto a dolor, ninguno de estos tratamientos es doloroso. Y muchas veces la aplicación sinérgica de técnicas, es decir, nosotros lo que aconsejamos, por ejemplo, es la combinación del Aqualix, que es esta inyección de detergente de la grasa, que es eficaz y de muy bajo riesgo, junto con una criolipólisis inmediatamente después del tratamiento, esperando 10 minutos después de la inyección, junto con una onda de choque, que es un tipo de máquina que permite que los cristales de triglicéridos percutan mejor sobre la membrana y el resultado, en lugar de verse en 3 meses, se vea en 1 mes y además aumentemos un 30% la eficacia. Es decir, la sinergia de estos tratamientos combinados con posttratamientos de drenaje, llámense presoterapia, drenaje linfático, láser metabólico, ultrasonido metabólico, condicionarán que el paciente vea mejores resultados y en menos espacio de tiempo.